Hola, hoy en la ruta de la corriente vamos a revisar el problema de práctica 6.12. ¿Ya? Entonces, en este problema de práctica se nos pide encontrar la corriente inicial que atraviesa el inductor de 3 henrios, ¿cierto? Se nos pide encontrar además la corriente en el dominio del tiempo que atraviesa por ese inductor, ¿cierto? El comportamiento matemático de esta corriente. Y también la corriente total en el tiempo, ¿ya? Además se nos pide encontrar el voltaje 1, 2 y el voltaje total también en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo comenzamos atacando este ejercicio? Con los datos. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que la corriente, el comportamiento de la corriente que circula por el inductor de 6 henrios en el dominio del tiempo es 3 elevado a menos 2t, ¿cierto? Amper. Y además sabemos que la corriente inicial total es de 7 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden calcular primero? Primero se nos pide calcular la corriente inicial que atraviesa el inductor de 3 henrios. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, se sabe por ley de nodos, ¿cierto?, que la corriente que entra aquí es la suma de las dos que salen. Por lo tanto, nuestra corriente I de 0, ¿cierto?, o sea, nuestra corriente inicial que circula por el circuito completo, va a ser igual a la corriente que se divide en ese nodo. ¿Ok? Se divide entre la corriente I1 inicial más la I2 inicial. La I0 o I inicial, ¿cierto?, ya la tenemos, vale 7 amperes. ¿Ok? Por lo tanto, esto va a ser igual a 7 igual a I1 de 0. Lo tenemos también, pues, porque I1 de 0, si evaluamos en 0, tenemos el comportamiento de la función. Por lo tanto, si acá nosotros decimos I1 evaluado en 0 es igual a 3 por E elevado a menos 2 por 0. ¿Y eso cuánto vale? Esto es 1. Entonces esto nos queda 3 amperes. Por lo tanto, esto va a valer 3 más I2 de 0. Lo que quiere decir que nuestra corriente inicial va a ser igual a 4 amperes. Y tenemos el primer dato. Vamos por el segundo. Para encontrar ahora I2 de t y la corriente en el tiempo, tenemos que llevarlo al dominio temporal. ¿Cómo podemos hacer eso? A mí se me ocurre esta forma. Tomamos primero, nosotros sabemos que esta tensión es la tensión de esta impedancia y de esta impedancia, pues están en paralelo, ¿cierto? O de esa inductancia. Como es la misma tensión en ambos lados, yo puedo aplicar voltaje en un inductor, ¿cierto? Entonces digamos que V1 de t va a ser igual a L por d en dt, ¿cierto? ¿Cuál de I? Veamos, pues lo opuesto, cualquiera. 1. Entonces esto va a ser, porque sabemos que esa es la función que tenemos, ¿cierto? La función de I2 no la sabemos. Así que esto va a ser L, que es 6, por la derivada, ¿cierto?, de 3e elevado a menos 2t. Eso va a ser igual a 6 por 3 por menos 2 por e elevado a menos 2t, que no cambia, ¿cierto?, la derivada de Euler. Y esto nos queda menos 36 e elevado a menos 2t. ¿Qué? Amper. Perdón, volt. Ya, teniendo la tensión 1 y además era un valor que se nos pedía, ¿cierto?, tensión 1 en el tiempo, podemos entonces encontrar nuestra corriente I2. ¿Cómo? Recuerden que la corriente, ¿cierto?, por un inductor es igual a 1 sobre la inductancia por la integral, ¿cierto?, desde t a t, desde t0, perdón, desde 0 hasta t, ¿cierto?, de v de t en dt más la corriente inicial. Entonces, ¿cuál v este? El V1. ¿Y cómo entonces reemplazamos los valores? Y nos va a quedar 1 sobre L, o sea, L por donde circula la inductancia, por donde circula la corriente I2, que es la que estamos calculando, 3, por la integral desde 0, desde el tiempo inicial hasta un tiempo t, ¿cierto?, donde se está cargando el inductor, que no sabemos cuánto es, es de, la tensión aquí es V1, ¿cierto?, que sería menos 36 por e elevado a menos 2t en el tiempo, ¿cierto?, en dt, más nuestra corriente inicial, I2 de 0, que vale 4. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda 1/3
por menos 36 por la integral de este valor, ¿cierto? Y la integral de esto es e elevado a menos 2t sobre menos 2 más 4. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda que menos 36. Y este evaluado entre 0 y t. ¿Cómo nos va a quedar esto? Entonces nos va a quedar que menos 36 dividido en menos 6 son 6, ¿cierto? Menos 36 dividido en 3 por menos 2 son menos 6. 6. E elevado a menos 2t entre 0 y t más 4. Esto nos queda que i2 de t es igual a 6 por e elevado a menos 2t, ¿cierto? Estamos aplicando la integral, menos e elevado a cuando t vale 0. Cuando t vale 0 esto va a valer 0. Por lo tanto es 1 más 4. Esto es igual a 6 e elevado a menos 2t, ¿cierto? Menos 6 más 4. Y eso es igual a menos 2 más 6 e elevado a menos 2t. ¿Ya? ¿Qué cosa? Amper. Y listo. Tenemos ahora esta corriente también. Tenemos esa, tenemos la tensión y ahora la corriente total va a ser la suma de ambas. Entonces ahora si queremos encontrar I de t, va a ser I1 de t más I2 de t, ¿cierto? Y eso es igual a la suma de ambas funciones. 3e elevado a menos 2t más esta de acá. Menos 2 más 6e elevado a menos 2t, lo que queda igual a menos 2 más 9 por e elevado a menos 2t amper. Y tenemos también nuestra corriente total. Y ahora que nos quedaría la tensión B2 y la tensión total. ¿Ya? Entonces para encontrar B2 de t, nosotros sabemos que esto es 1 sobre L por la integral, ¿cierto? De un tiempo t0 o 0 de t, de la tensión que hay en ese momento, ¿cierto? B2 de t. Pero me equivoqué aquí. Yo lo que quiero calcular es la tensión, no la corriente. Por lo tanto, esto es L por DI en dt. ¿Cuál DI es la que circula por ahí? La total, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 8 por la derivada, ¿cierto? De la corriente total que circula por acá, que es esta. Menos 2 más 9 por e elevado a menos 2t, ¿cierto? Esto es igual a 8 por la derivada de 2. La derivada de 2 es 0. Y la derivada del otro es menos 18 por e elevado a menos 2t. Y esto es igual a 144 por e elevado a menos 2t. Volt. Y por lo tanto, la tensión total, por ley de Kirchhoff, si aplicamos una ley de Kirchhoff acá, a las tensiones que circulan, ¿cierto? Nos queda que va a ser igual a la suma de ambas tensiones, ¿cierto? Y eso nos queda igual a menos 144 por e elevado a menos 2t más B1. Y B1 ya lo tenemos acá. Menos 36 e elevado a menos 2t. Y eso es igual a menos 180 por e elevado a menos 2t volt. Y con eso queda resuelto el ejercicio.